quisiera empezar con esto. La invitada, en realidad tenemos dos invitados hoy, pero la experta invitada me dijo algo interesantísimo ahora cuando nos estábamos conversando antes del programa, y es que el duelo es parte de la vida. Y el duelo no solamente hay que vivirlo, hay que pasarlo, hay que aprender de él. Hoy vamos a hablar acerca del duelo y vamos a hablar sobre qué es, cuáles son sus características, qué tipos de duelos hay, cuáles son las fases de ese duelo. Y yo quiero que usted, si está allí y conoce gente que está pasando por un proceso fuerte, llámelo, dígale que se meta al Facebook de Fabián Solo, que haga clic en me gusta. Pero lo más importante es de que se siente para ver. Hoy no vamos a hablar de teoría, vamos a hablar de vivencia. Y lo importante de esto es que probablemente usted que está allí viéndome, que ha perdido a alguien o que está pasando por un proceso muy fuerte de duelo, pueda decir, ¿y ese tipo qué sabe de eso? Probablemente yo no sé mucho. Por eso es que traigo a personas que sí le pueden hablar a usted no desde la perspectiva de la teoría, sino porque ellos, siendo expertos en la teoría, también son expertos en la vivencia porque han pasado por esa etapa en donde tal vez usted y yo no hemos llegado, para los que estamos siendo expectantes, y otros que están siendo protagonistas, están en el ojo del huracán, sí van a poderse ver totalmente reflejados en las historias que hoy vamos a presentarles. Por favor, quédese con nosotros. Y yo sé que esto va a ser un paso importantísimo para los que lo están viviendo y para los que nos va a tocar. Porque si hay algo seguro en nuestra vida, es que el duelo siempre va a llegar. Pero anímese. Y para que usted se anime más, voy a pasarles a una mujer que tiene un club de fans y todos están en duelo porque siempre dice que no. Ella es Alison. Un aplauso para Alison, damas y caballeros. Excelente. Eso no es cierto. Fabi, eres que chiva, porque hay un montón de gente que está escribiendo que ya está esperando el programa. Entonces, Wow. quiero iniciar con eso porque Qué bueno. demasiado chiva. Yo quiero invitarles, porque ustedes son la razón por la que nosotros hacemos esto. Quiero invitarles para que ustedes se conecten a, por ejemplo, dcrk@fabiansolo.com. Ahí usted puede ingresar sus preguntas o ingresar también si usted tiene algún tema para darnos o algún invitado que usted diga, esa persona tiene que estar en el programa. Puede escribirnos a ese correo. De igual forma, tenemos ahora nuestro canal de YouTube, que es De Cerca y Personal con Fabián Solo. Tenemos nuestra línea telefónica, que es el 8563-1219, donde como Nora Asensio, como Rita Montes o como muchas otras personas nos han escrito y enviado mensajes de voz, usted también puede hacerlo. También recuerde escribir para las empresas a dip@fabiansolo.com. Y si usted quiere alguna consulta, también puede escribirnos a consultoria@fabiansolo.com. Acá vamos a estar pendientes de leer sus comentarios, de leer todo lo que usted tenga para decirnos, porque son el motivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alison. Y de verdad, diga también cuando usted escriba desde dónde nos está escribiendo. Es importantísimo. Y qué hora es en donde usted se encuentra. Vieran que en este momento quisiera contarles algo. Al principio dije que el duelo es un proceso normal ante la pérdida de algo que es importantísimo para nosotros. El duelo puede tener que ver con la muerte o la ausencia de una persona que ya no está con nosotros. Pero también tiene que ver con una pérdida del trabajo. Cuando estamos en esos procesos de la edad en donde cumplimos 30 y 40, que el 40 suena terrible, dijeron por ahí, o bien cuando viene la menopausia, cuando hay una pérdida amorosa. El duelo siempre va a suceder con nosotros. Los jóvenes lo pueden vivir también, no solamente en el amor, sino también cuando están en el proceso de una carrera o bien para presentar un examen y lo pierden. Lo cierto es de que hay momentos en que si no sabemos manejar esta situación del duelo,
se nos puede complicar de una forma haciéndonos difícil continuar con nuestra vida. Tengo mi teléfono aquí porque hasta ahora yo voy a mencionar algo que lo he llevado en secreto, juntamente con una pareja. Hace unos meses atrás, en Costa Rica hubo una noticia que golpeó durísimo a la sociedad costarricense. Y fue la muerte de un chico. Hay todo un contexto de bullying, etcétera, etcétera. Y yo he estado en contacto con los papás de este chico. Y sobre todo con su mamá. Ellos han reiniciado de nuevo su vida. Pero yo les hice una llamada a ellos cuando íbamos a abordar este tema, porque este programa quería dedicárselo precisamente a ellos, a esta pareja. Y también en el consultorio, que me visitan personas con este problema de que están manejando un duelo, era importantísimo poder abordarlo. Escuchen esto. ¿Qué es el duelo para mí? Esto es un mensaje de WhatsApp que recibí ahora. Es una respuesta que no la puede entender cualquier persona. Las diferentes respuestas que recibes es: Él es un ángel ahora, Él está mejor donde está, tienes una vida por delante, tienes que seguir valiente, y en una sociedad machista tenés que ser fuerte porque tienes una familia que seguir guiando. ¿Quién piensa en lo que estoy sintiendo? ¿Quién piensa que mi corazón tiene una herida y sangra? ¿Quién sabe sino el que vive un duelo, que su alma se fragmentó y que tiene que vivir con lo que le queda? Solo el que ha perdido un hijo lo sabe. No quiero una respuesta de esas. Es más, no les estoy pidiendo que me digan nada. Solo estoy viviendo con una herida en mi corazón y mi alma. Solo estoy aprendiendo a vivir así. Pienso que un duelo no te hace más sensible al dolor. Al contrario, te hace más sensible, más humano, te hace vivir con una verdadera empatía, con un real amor al prójimo. La parte espiritual en estos momentos es muy importante. Sentir que tu vida sigue dirigida por un ser supremo es indispensable. En la simple oración del Padre Nuestro se dice con cierta cautela, donde dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El amor que tengo por los hijos nunca se acaba, es eterno. Aunque parezca un hombre normal, he llorado lágrimas de sangre pensando en mis hijos que partieron, con lágrimas en mis mejillas. Les agradezco este espacio. Soy el papá de Sebastián Díaz González, el niño del Liceo de Costa Rica arrollado por el tren. Gonzalo Díaz Pérez. Yo, al leer esto antes de comenzar el programa, fue como un impulso para mí. Y decir, estamos en el momento correcto para hablar de esto. No solamente ese mensaje recibí, porque recibí también el de Irma, la mamá de Sebastián. Y dice: ¿qué ha sido el duelo para mí? Ha sido una experiencia terrible, la más dolorosa de mi vida, donde siempre pensé que no iba a poder, donde siempre creí que yo no era capaz de sobrellevar la pérdida de un hijo. Y hoy no sé ni cómo estoy con la pérdida de 2 hijos en menos de 11 meses, porque esta pareja, después de 10 años, tuvieron la noticia de que estaban embarazados. Llevaron a cabo su embarazo normal, era una niña, hubo un parto normal, pero en el parto la niña muere. 6 meses después, muere su campeón, de una forma muy fuerte, que incluso para muchos círculos de la sociedad costarricense se abrió un debate. Dice: hoy solo aprendo a vivir un día a la vez, a valorar más lo que tenemos, en amar cada día más a los que me quedan, a montarme en la montaña rusa más horrible, donde de pronto estás arriba muy bien y de pronto caes en un abismo de miles de preguntas. ¿Por qué? Muchos por qué. Hoy sé que he resistido a esto porque la ausencia de mis hijos es la etapa para mí más difícil. Hoy, con la ayuda de Dios, aprendo a caminar todos los días, con la ayuda de Dios, que ha sido mi bastón.
creyendo lo que mi fe me dice, que algún día los volveré a ver. Digo porque tengo ahora 2 ángeles que nos acompañan siempre. Sigo porque tengo 2 hijos más acá en la tierra. Por mi nieto hermoso, que ha sido parte importante en mis duelos, ha sido mi terapia. Por el gran marido que tengo a mi lado, una persona que me levanta a mí en mis días y luego a otros me toca levantarlo a él. Pero como dice él, luego de nuestros días no tan buenos nos convertimos en personas normales y seguimos en la lucha. Personalmente hay días en que no soy capaz de ver fotos, menos pertenencias de él. Pero hay días que quiero llorar y veo todo, fotos, videos, ropa, etc. Pongo su música y así lo recuerdo en mi soledad porque ese sentimiento no me gusta compartirlo delante de las personas. Ahora estamos en Guanacaste, que es una de las provincias de Costa Rica, una de las zonas más visitadas turísticamente en nuestro país. Y pasamos en las playas, pero siempre con el recuerdo de ellos porque muere quien es olvidado. Y mi historia con ellos, y la comparto con el del Uber, en el bus, en la clínica, en la iglesia. A veces me ha pasado que me flagelo mucho porque me siento bien, feliz. Pero hay algo en todo esto que me tranquiliza y es que nunca jamás les dejé de expresar cuánto los amo. A Sebas, que Dios me lo prestó 12 años, le di el tiempo y compartimos con él muchas charlas. Y cosas que siempre llevaré en mi corazón. El duelo no es fácil, pero con Dios y el apoyo de la familia sí se puede. Estoy leyendo el WhatsApp, este mensaje de Irma y de Gonzalo, porque les pedí permiso para hacerlo. Hemos estado en conversaciones desde que su hijo murió. Ha habido una intervención mediática tan fuerte que decidí hacerlo en secreto, porque muchas personas, muchos expertos, a veces quieren utilizar este momento para lucirse y para aprovecharlo. Una prima de Irma, la mamá de este chico, me llamó y ahí fue donde comenzó el conecte, en secreto. Hasta ahora es que entre nosotros 3 lo estamos haciendo público aquí. Y un día de estos, don Gonzalo e Irma van a venir a nuestro programa para, como tributo a su hijo, hablar de lo que los vivos tienen que saber con respecto al bullying, con respecto a lo que no se debe de hacer en las escuelas y en los colegios y dentro de las casas. Pero yo agradezco muchísimo esto porque es el preámbulo para lo que vamos a hacer el día de hoy. Es gente muy valiente. Y les agradezco mucho, Irma, Gonzalo, esto es para ustedes. Y también para muchas personas que lloran, que creyeron que su vida se detuvo, porque alguien que amábamos mucho ya no está. O porque alguien a quien amábamos demasiado nos dijo que no y se fue. O porque perdimos un examen y nos sentimos los más tontos, sin oportunidad. O porque nos echaron del trabajo después de 40 años de estar viviendo allí. O porque mi mascota se murió. Todos estos son lutos. Y los vamos a hablar de una forma muchísimo más profunda. Yo estoy muy emocionado y con mucho cuidado he tenido que tomar este tema. Y yo creo que la idea es poderlo llevar a buen puerto. No ser amarillista ni tampoco teórico. El problema de los teóricos es que no sienten las lágrimas o no han saboreado la sal de los que lloran el luto. Y hoy pretendemos hacer todas esas cosas. Por eso es que estoy muy contento. Y voy a romper un poco el protocolo. Tenemos un guión, pero lo importante de Cerca y Personal es de que nos da la oportunidad para poder jugar con las piezas. Y en este momento, justo en este momento, quiero invitar a mi amiga Mónica para que venga y me ayude en este viaje que vamos a hacer en esta noche. Así que le voy a dar a ella la bienvenida. Adelante. ¿Cómo estás? Un aplauso. Hola, para esta mujer. Un abrazo. Qué rico abrazo. Ay, Toma asiento. Gracias, muy amable. A ver, ¿qué sos? Además de mujer, lógicamente. Acabo de conocer a tu esposo. Ajá. Un hombre encantador. Pero para que podamos entender, vos sos psicóloga.
Sí, me formé como psicóloga, Ajá. ¿Qué más haces? pero soy mamá Ajá. y eso marca un eje grande en mi vida. Claro. Y bueno, como hija, que es parte, digamos, de lo que hemos conversado, bueno, es de donde viene el tema, digamos, de la experiencia propia del duelo. Y siempre ese deseo mío de trabajar ese tema en particular que yo te contaba, realmente nace desde que yo era pequeña, cuando me distancio de mis abuelos, me tengo que venirme a vivir aquí. Sos colombiana. Sí, Saludos a todos los colombianos que nos escriben, participan muchísimo. sí, he visto que escriben varios de Colombia, entonces... Ah, ¿vos ves el programa? Claro, Me que lo vi. Me siento bien hoy. Lo he visto varias veces y me encantó. El de la semana pasada lo vi. Qué Bien. bueno. Entonces, esas A los 7 años separaciones- se trajeron para acá. Sí. Eras muy apegado con tus... Mis abuelos tenían, había como una complicidad con ellos porque pasaba tiempo con ellos. Entonces tengo muchos recuerdos muy lindos de aquella época. Y sí, hay un momento en que, pues por cuestiones económicas, mis papás deciden, primero vivimos en Venezuela 2 años y luego ya aquí, cambiarnos, ¿no? Y en ese momento, pues uno como niño no puede tomar, digamos, como partido en la situación. Y sí, hay un momento muy particular que yo recuerdo cuando yo me despido de mi abuelo, nadie más lo sabe, excepto yo en aquel momento, que yo sentía, ok, este es el adiós a mi abuelo, ¿no? Y él también, o sea, no se dice, pero se siente ese A momento los 7 de años de despedida. edad estás Sí. percibiendo todo eso. Sí, 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 sí. Es un recuerdo, o sea, yo lo tengo como una de esas películas que uno guarda en la memoria y en el corazón. Además de psicóloga que sos, que el nombre me encantó. Soy mentora en gestión emocional. Yo antes rajaba, yo siempre he rajado cuando digo que soy gestor de talento humano, pero cuando esta mujer me sale con esos nombres, me quedé... Sí, este sale, bueno, porque yo soy una emprendedora, entonces tengo, parte de mi negocio es poder ayudar a otras personas en su gestión emocional, ¿no? Es algo que todos necesitamos y bueno, mi emprendimiento y mi misión está en eso y por eso es esto de que yo puedo y me siento feliz cuando logro equilibrar a otros en sus emociones. Ok, el primer duelo que vivís es a tu edad temprana, pero hay algo que sucede también ahora, con todo y tu Sí. psicología, con toda tu experiencia y especialización en luto, ¿te pasó algo el año pasado? Sí, el año pasado en octubre fallece mi mamá y sí es un momento fuerte porque es cierto, no tiene palabras, uno quisiera expresar qué significa todo eso y son muchas cosas. No nos esperábamos que ella falleciera. Sin embargo, yo sí hice como mi propio proceso, bueno, como psicólogo uno lleva un proceso de análisis, ¿verdad? Hice el mío. Sí, yo hice algo muy lindo con mi mamá que fue como que cerramos muchas cosas antes. Desde antes nosotras como que nos habíamos reencontrado, ¿no? O sea, como mamá e hija, las dos salíamos mucho, compartíamos mucho. Entonces, cuando llega ese momento en el que ella fallece, hay una complicidad entre las dos, porque no entendíamos qué tenía ella, o sea, de qué estaba padeciendo en ese momento. Y ella hace esa complicidad conmigo de estar conversando, ¿verdad? De cómo se siente, de qué pasaba, de que nadie nos podía entender, nos sentíamos como incomprendidos un poco en lo que había ocurrido. Y sí aprovecho yo como para decir, ok, llegó el momento, yo tengo que cerrar con mi mamá todo lo que no haya yo cerrado en todos estos años con ella. Y yo me acuerdo, yo aproveché el momento para poder hablarle, decirle, entonces nos dijimos todo lo que nos queríamos, o sea, todo lo que pudimos, como que en un momento dijimos, o sea, es ahora o nunca. Entonces aprovechamos ese momento para hablarnos y hablarnos las dos muchísimo. Y hasta el momento en que ella fallece, ¿verdad? ¿Qué percibís de los dos mensajes que yo acabo de leer? Son esposos, comparten un dolor profundísimo. Ahí lo interesante es cómo, por más que todos vivamos un duelo, tarde o temprano en la vida, es único.
o sea, mi duelo es único, nadie más, por más que haya otra hija que haya perdido a su madre, o un padre que haya perdido a su hijo, para cada quien es único. O sea, es un camino propio. Y yo lo que leí ahí es como para cada uno es ese camino único, propio, que cada uno tiene que emprender, ¿no? Llevar ese camino. Damas y caballeros, vamos a iniciar un viaje. Espero que ustedes estén listos con papel, con lápiz, con grabadora, con lo que usted quiera. Además de que esto va a quedar posteado en este muro y también en el canal de YouTube de Cerca y Personal con Fabián Solo. Vamos a iniciar un viaje. Estoy con una profesional, pero con corazón. Y esto hace la gran diferencia. Pero antes de eso, Alison, ¿qué dice la gente? Nos escribe Alexandra Fonseca. Yo estoy pasando por el dolor de la muerte de mi esposo. El miércoles, si Dios quiere, cumple 6 meses. ¿Cómo duele? También nos cuenta por acá Rocío Picado. Dice, gracias a Dios y con su ayuda de la familia y amigos muchas veces se logra sobrevivir. También dice por acá Vicky Mesa, a mí me molesta cuando me dicen que está en un mejor lugar y no lo dudo, pero mi dolor, que nadie lo puede entender, yo trato de sonreír y extraño, pero ya no se puede revivir al ser que uno ama. Quiero decirles a ustedes de que todos estos mensajes que ustedes están escribiendo los voy a contestar yo y los va a contestar también Mónica. Tenemos esa gran ventaja de que nuestros invitados no son invitados, forman parte de nuestra casa, forman parte de nuestra familia, se meten en nuestro Facebook y escriben. Así que lo que no podamos leer hoy, téngalo por seguro que va a ser contestado por ella. Pero vamos a iniciar. En primera instancia, y aquí es donde le voy a pedir a Edgar que me empiece a ayudar en este viaje, necesitamos saber qué es el duelo. El duelo viene de un vocablo latín, dolus, que es en otras palabras dolor. Y se trata de un dolor o bien una reacción emocional. Ambas cosas están ligadas ante la pérdida de algo que es importante para nosotros. Entonces es una reacción normal y necesaria. La persona tiene que adaptarse a vivir sin eso o sin ese alguien que ha perdido. Y en primera instancia, como consolación para todos nosotros, debemos entender de que el duelo tiene que ser pasado, tiene que ser vivido, tiene que ser expresado. Y cada persona tiene una forma distinta de sobrellevar el duelo. Probablemente a usted, juntamente con su pareja, juntamente con sus hijos, entre hermanos, etcétera, etcétera, pierden a alguien o algo. Y ese dolor es expresado en diferentes maneras, en diferentes formas. Así que, importantísimo entenderlo. Vamos a repasar esto de nuevo con la siguiente pantalla, porque es importante empezar desde el A hasta el B. ¿Qué es el proceso del duelo, mi querida Mónica? Bueno, y como decís, sí, es una experiencia de dolor, y dolor es que duele el cuerpo. O sea, en un proceso de duelo, sobre todo de pérdida de ser amado, el cuerpo duele también, ¿verdad? Entonces, es tan grande el dolor que se transfiere al cuerpo igualmente. Y efectivamente no nos lo podemos brincar, ¿no? O sea, a veces quisiéramos como pasar la página y como que, bueno, sí, yo soy muy fuerte, y entonces leemos por ahí que las personas fuertes sobreviven y tal, ¿no? Y realmente en ese momento hay que decir, no, yo soy un ser humano, que esto me duele y que no sé a veces cómo expresarlo, cómo puedo, o sea, lloro, grito, ¿qué hago, no? Para poder expresar ese dolor. Y ahí es donde es importante ese acompañamiento, para que la persona tenga ese espacio para poder expresar el dolor, sentirlo y entenderlo, porque no lo entendemos inicialmente. Ahora, es un dolor en el alma, pero el alma refleja todo ese dolor en la parte física. Exacto, sí. Damas y caballeros, para que no nos asustemos con respecto a lo que sentimos mientras estamos pasando una etapa de duelo, porque hay síntomas físicos, como nos está diciendo Mónica. Entre ellos, aquí hice una lista, creo en los recetarios: sensación de estómago vacío. Ahí vos me vas hablando, me vas añadiendo. Falta de energía. Claro. Agotamiento. Sí. Llanto.
alteraciones del sueño. ¿En qué forma puede ser alterado el sueño? Por ejemplo, he oído, digamos, hay gente que, en mi caso, me pasó que a veces no apago el televisor, o sea, necesito ese ruido ahí como para entretenerme en ciertos momentos en las noches. Hay una alteración del sueño o porque duermo mucho, ¿verdad? Puede ser que esté durmiendo más de la cuenta o más bien duermo Insomnio. muy poco, exacto. O duermo a ciertas horas, digamos, en la noche pasa la persona despierta, tal vez preocupada o se entretiene en otras cosas para evadir el dolor y luego en el día, claro, está agotada, no ha podido descansar bien y tenemos ese problema de no gestionar bien las horas de descanso o inclusive las horas de alimentación, ¿verdad? Pérdida de peso, Sí, opresión en el pecho, puede haber, claro, porque pérdida del el deseo dolor, sexual. claro, estás en otra dimensión, digamos, entonces no te puedes enfocar en todo tu ser, lo que estás necesitando en ese momento. Muy a propósito de las dimensiones, hay síntomas psicológicos que son entre ellos la extrañeza ante el mundo habitual. ¿Qué significa Sí. eso? Es el hecho, por ejemplo, de que con esa persona conversabas a cierta hora, ciertos días, y de pronto Ya no, ya no. se Sí, rompió la rutina. Entonces ahí empiezo yo, o sea, ¿qué hago en ese momento? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces hay una persona que le llaman la hora tatá. Esa hora, ese lapso en el que cotidianamente compartía con esa persona. Y bueno, ¿y ahora qué hago yo en ese lapso de tiempo? Entonces sí hay esa extrañeza es un mundo extraño de pronto porque esa persona ya no está. Incredulidad, Sí. ansiedad, irritabilidad. Ujú. ¿En qué forma yo expreso esa irritabilidad? Porque es importante no solamente para los que pasan el luto, sino para los que están a la par, que muchas veces hay un juicio muy fuerte porque no se está entendiendo. Claro, sí hay un enojo, o sea, voy a estar con menos paciencia, si tenía poca paciencia, pues voy a estar con mucho menos paciencia en ese momento. Yo recuerdo con mi hermano en cierto punto, cuando ya era en el último momento de mi mamá, que él y yo nos hicimos una promesa, los dos, y dijimos, no nos vamos a decir hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro. Nosotros nos prohibimos ese verbo, el verbo hubiera no existe porque hemos hecho lo mejor que hemos podido dentro de las circunstancias. Entonces, cosas como esas podrían generar irritabilidad posteriormente. Entonces, poder hacer a veces consciente que hay cosas que me pueden lastimar más o que estoy muy susceptible a ciertas cosas, poder decir, mira, tal cosa en este momento no la quiero vivir, o la canción tal, ciertas cuestiones que me puedan recordar a la persona, creo que los demás podrían decir, bueno, tengámosle paciencia y no pongamos la canción tal o no hablemos de tal tema, o sea, comprender un poco al otro para que pueda manejar esa irritabilidad. Alucinaciones relacionadas con la pérdida. Sí, sí ¿Qué hay. tipo? ¿Cómo funcionan? Porque en un momento de duelo, yo escucho todo esto desde el punto de vista lógico y lo entiendo de una manera. Sin embargo, dentro del camino del luto, del duelo, me invaden y no sé cómo manejarlo. Hay alucinaciones con respecto o relacionadas con la pérdida. ¿Cómo funciona esto? Mucho funciona es por las expectativas que yo tengo con respecto a esa situación, ¿no? Que yo puedo decir, bueno, falleció la persona y de pronto estoy solo en la casa y me hace falta la otra persona, entonces cualquier ruido, cualquier cosa que pueda haber, pues yo puedo estar interpretándola como algo que está ocurriendo, cuando tal vez no es así, ¿cierto? Entonces pueden haber ese tipo de cosas, por ejemplo, el soñar mucho con la persona que se ha ido, ¿no? Que también es una forma como de ir reconstruyendo lo que no pude decir o lo que quise que hubiese pasado, ¿no? Aquí es donde viene también el aspecto de la culpa y el reproche, que es uno de los síntomas psicológicos en un aspecto del duelo. Sobre todo Sí. si la relación con la persona que falleció o que se fue No no era estaba lo mejor. positiva, sí.
Y es importantísimo que nosotros podamos tocar estos temas porque muchas veces el duelo, nosotros nos abrazamos al duelo de una perspectiva paliativa para tratar de aliviar. En otros casos es para alimentar un aspecto de culpa y de reproche con respecto a algo que nosotros hemos perdido. Ahora, importantísimo, ¿qué es lo que influye en el proceso del duelo? Varias cosas. La cercanía que usted ha tenido con la persona fallecida o la no cercanía. Es importantísimo. Si tenés algo que decir, cáigale. Sí, porque era lo que yo te decía con mi mamá, digamos, parte de que no fuese tan difícil, entre comillas, ese proceso, es que ella y yo nos habíamos acercado muchísimo en los últimos años. Entonces, cuando ya ella se tiene que ir, pues yo lo que decía, bueno, qué dicha que pude compartir, o sea, que el tiempo que yo la tuve, la pude aprovechar. Hubo una preparación, que eso también puede influir en el proceso del duelo. Sí. Hubo una preparación previa. Que para aquellos que no tienen esa preparación, para algo que es totalmente abrupto, y ahorita vamos a tener un testimonio de algo que sucedió abrupto, no hubo ningún tipo de preparación para esto. Por eso es que yo digo que uno debe, independientemente de lo que sea, aprovechar el tiempo presente, porque vos no sabes hasta dónde tenés a la otra persona. No lo sabemos. Y si yo espero reparar algo mañana, puede ser que mañana ya sea tarde. O sea, es como que en el tema de las relaciones es bueno no dejar cosas abiertas, o sea, tratar como de mantener, a cerrar esos ciclos, porque pueden pasar cosas que después me impidan poder cerrarlo como yo quisiera. Damas y caballeros, vamos a seguir penetrando en esta situación de la cual nosotros sentimos, pero no la queremos ver. Y es que hay características del duelo. Entonces tiene que ver esto para poder entender un poquito más. ¿Me ayudas? Hay una negación emocional de la pérdida. O sea, se niega la irrecuperabilidad de la persona perdida. Si tenés algo que, dispáreme, nada más. En todo, digamos, en el fallecimiento de una persona, pues claro, el fallecer ya ahí es más, digamos, como que es muy evidente esto. Pero yo recuerdo que uno huele a la persona, uno la siente porque... Aún sin estar ahí. Sin estar porque uno añora tenerla ahí. Esa es la irrecuperabilidad. Exactamente. Okay. Por ejemplo, en los temas de separaciones o divorcios, como la persona sí está, es más difícil. Es peor la porque cosa. Entonces lo veo y salió por allá y entonces las fotos del Facebook o qué sé yo, ¿verdad? Es entonces terrible. ese tema es muy importante, digamos, como hacerlo muy consciente y trabajarlo para que no afecte, porque entonces es más fácil estar en negación. Porque ahí la persona está y tal vez vuelva, tal vez llame o llamó. Esa fase puede ser más compleja un poco en ese tipo de situación. Número 2, con respecto a las características del duelo. Aparecen expresiones de rabia, tristeza, profundas síntomas depresivos. Sí, estos son síntomas, digamos, pertenecientes como a las fases del duelo. Lo que hablamos hace un rato que decíamos, bueno, puede aparecer una u otra, ¿no? Efectivamente, sí, nos vamos a enojar, o sea, y siempre uno va a tender a buscar a alguien con quien enojarme, ¿verdad? Hay quienes se enojan con Dios o con el médico o con uno mismo. Entonces, es una fase. Y hay que entenderla como una fase, pero es importante estar consciente de que ese enojo pertenece a que estoy en duelo. No es que realmente esté enojada, sino que pertenece a la situación de duelo y debo irla manejando de esa forma, porque no me puedo enojar con la familia o qué sé yo, porque así no estoy construyendo un verdadero ambiente para procesar el duelo. Entonces, estar muy consciente de eso también. Seguimos. Aparece la necesidad de restablecer algún tipo de relación interna con el fallecido. Puede sonar enfermizo, pero es totalmente real y lógico bajo un cuadro como estos. Pues es parte del quererme explicar la situación. Entonces, por eso está mucho estas frases de cuando fallece alguien que siempre se le recuerda a la persona, entonces hablan o cosas muy divinas de la persona o cosas muy terribles de la persona, dependiendo de quién hable, ¿no? O sea, como que se trata de reconstruir a esta persona,
aunque ya se fue, ¿no? Entonces empezamos a construir los significados que esa persona me deja. Es lo que yo hablo de las herencias. Yo siempre en el proceso de duelo, cuando lo trabajo, digo, ok, ¿qué herencias me dejó esta persona? ¿Verdad? A veces te dejan cosas materiales, pero me dejan muchas cosas no materiales. Responsabilidades, el querer ser tan fuerte como era esta persona, y así yo la voy reconstruyendo. Pero hay cosas de esas herencias que realmente no me pertenecen. ¿Hasta dónde yo debería tener ese tipo de relación interna con la persona que se fue? Exacto, porque lo puedo tener mientras yo voy comprendiendo que este es el ser que se me fue y después dejarlo ir. El problema es que a veces, si no desarrollo o no si yo estoy estableciendo y visitando y revisitando ese tipo de relación que yo tenía con el fallecido, Claro, me puedo quedar ahí me puedo quedar ahí clavado. anclado y si esa parte ya no es, digamos, saludable. Otra característica del duelo importantísima es que se rompe la rutina, las costumbres, las actividades habituales. Como que nos quedamos congelados, sí, o bien y entra en un caos. nos metimos dentro del ataúd con la persona y nos enterramos allí. Hay quienes efectivamente casi que mueren y se van, ¿no? De alguna manera una parte de uno muere, o sea, de cierta forma, ¿no? Lo que pasa es que uno no debe irse, sino entender que se va, ¿no? De hecho, en mi propio proceso, la pregunta que me hacen, pues yo era, bueno, a mí me dejaron esto y lo otro, y cuando me hacen la pregunta, ¿y qué se llevó tu mamá? Y yo así como... me la llevo de tarea porque esa Claro sí que está sí. dura esa pregunta. ¿Qué se lleva, no? Y entonces, ¿qué de eso merece ser recuperado también por mí? Porque es lo que soy yo, es lo que queda de mí a partir de ese momento, que es lo que yo llamaría el aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué queda? Porque si no soy consciente de todo eso, me meto, como decís vos, ahí en el ataúd y ahí quedé viviendo esa muerte, aunque yo estoy viva. Okay. Y parte de todo es ese seguir, ¿no? Ese Y continuar. aquí es donde viene la otra característica del duelo, que creo que es una de las más importantes o vital para poder levantarse o bien quedarse congelado. Y es que va a aparecer la necesidad de reestructurar, uno, las creencias y las actitudes ante la vida, porque muchas veces las personas son el motivo para que nosotros tengamos cierto tipo de creencias o posturas ante la vida. Y cuando éstas se van, ahí es donde nosotros nos derrumbamos. Alison, ¿qué es lo que dice la gente? Nos escribe Rocío Ugalde. No tengo hijos, pero no puedo ni aguantar la sola idea de perderles. Pero como la mami de Sebastián dice, como la mamá de Sebastián dice que recordar es mantener a la persona viva en el corazón. Ella pregunta, ¿cómo poder llegar a esto del duelo, recordar sin tanto dolor? Porque ahora lo hablábamos hace un ratito, que decíamos, no, el dolor de alguna manera está, no es que, porque también culturalmente es como si sentir dolor fuera malo, ¿no? Entonces uno quiere que la vacuna no duela, que la operación no duela, o sea, que las cosas no duelan. Pero sí duelen, ¿no? O sea, un duelo duele. Pero solo así sabemos quiénes somos, o sea, de qué estamos hechos. Porque solo de esa forma yo puedo darme cuenta de las necesidades que tengo como persona, que es parte de lo que estaba diciendo ahora, ¿verdad? Mi necesidad espiritual, mi necesidad emocional. ¿Cuáles son esas necesidades? Si yo paso autómata, pues sin sentir dolor alguno, ¿cuándo me voy a dar cuenta de mi necesidad realmente de crecimiento? Pero cuando viene esa crisis y se entra en ese caos, el volverme a ordenar, el reordenar mis creencias, el volverme a construir, implica un momento de dolor. Entonces el dolor como que no se va, pero sí se transforma. Se transforma porque el amor hace que se vaya transformando, claro. ¿no? Alison. Marielos Campos nos pregunta por qué es más difícil superar unas pérdidas que otras si las personas se quieren igual. Sí, porque Dispare. bueno, ahí depende de cuánto valore yo esa pérdida, que también hablábamos de que para quienes hay un tipo de pérdida que es
menor y otra es más importante. Si bien hablábamos de que la pérdida de un hijo es como la más fuerte y la más dura, pero depende mucho digamos como de esa construcción propia y de qué tan importante es, ¿no? Hay gente que logra sobrevivir una separación porque algo queda en sí misma que le permite reconstruirse. Claro. Quien, como decías vos, todo lo depositó en el otro, hasta el sentido, digamos, de sí mismo, cuando ese otro se va, es mucho más complejo poderse reconstruir. ¿Qué más, Alison? Cintia Guise nos escribe, gracias por mencionar a los que perdimos a una mascota, que era nuestro salvavidas para la depresión y no hay forma de superarlo. Porque la mascota muchas veces representa o forma parte de una familia, forma parte de la vivencia, de manera que pasa de ser un animal a ser alguien con identidad dentro de la familia. He atendido e incluso he tenido conversaciones lindísimas a través del Facebook con alguien que se le murió una mascota, en donde las personas que le rodeaban como que daban de por menos ese tipo de situación. Pero eso es un tema que lo podemos abordar en otro momento. Una más, por favor. Mariana Villalobos dice, perder a la madre, que es tu primer amor de vida, es muy fuerte. Hace 5 meses que ya no está a mi lado. Okay. También nos dice Anabel Mora, 3 años de extrañar a mi hermano, 2 años a mi papá y 1 año y 7 meses a mi mamá. ¿Cuándo termina el proceso de duelo? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? No sé si como decía Miguel Ángel, ¿verdad? Cuando termine el pintor, yo creo que hay en parte una decisión propia de cómo yo quiero recordar y construir la relación con el ser amado que se fue. Porque no creo que dejarlo así tal cual quedó en aquel momento, quedarnos pegados ahí no ayuda. Entonces hay un punto en el que tomo una decisión y a partir de ahí empiezo esa transformación, ¿verdad? Con mi papá lo hablábamos y él me dijo, bueno, me llegó el momento de reinventarme. Y no es que él no sufra el dolor de la pérdida, pero tomó una decisión, ¿no? de reinventarse. Entonces, no es que no duela, pero tomo una decisión de qué quiero hacer con mi vida. Ahí es donde se da el clic para la transformación. Muy bien, hablando de clics para la transformación, la próxima invitada que tengo aquí, la conocí primero por teléfono y el vernos ha sido algo muy bonito. Es una mujer fascinante, tiene vida y yo quiero que ella pase en este momento. La tengo que presentar. Eso es. Ella es Mavis. Qué bella. ¿Cómo Ay, está? perdón, muy bien, gracias. Qué abrazo más rico. Por Dios santo, tome asiento. Mavis, querida. ¿Cómo está, Fabián? Qué bonito. Es un placer para mí estar aquí acompañándolos en este tema. No, para mí también es muy, muy bueno, de verdad, de que usted esté aquí. Gracias por invitarme. No, es un gusto. Y ojalá pueda ayudar a mucha gente con mi testimonio. Entremos sin miedo, Ok. de una vez. ¿Qué fue lo que pasó con Mavis? Hubo una pérdida muy poderosa. Me imagino de que mientras yo leía los WhatsApps que me entraron ahora, Ajá. yo creo que usted se identificó muchísimo, Mavis. Claro. Porque usted tuvo la pérdida de un hijo. Se me mató en un accidente mi hijo mayor. ¿Cómo fue eso? Bueno, un día como todos, un sábado, él estaba ahí en la casa y de un momento a otro decidió salir, eran las 10 de la noche. Él ya tenía 20 años y los muchachos de 20 años ya creen que la mamá no tiene que decirles nada, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿pero para dónde va hasta ahora? Y dice, no, voy a salir, pero coge el casco de la moto y se va. Yo donde veo que coge el casco, siento algo horrible, ¿verdad?, dentro de mí y le digo yo, pero
¿para qué vas a ir en moto? Si decís que vas a ir ahí a la esquina con tus amigos, andate a pie. No, ahorita vengo, mami. Y salió y se fue. Yo cuando iba saliendo le dije, Pablo, cuidado, porque me nació, de mi corazón salió. Yo, no sé, yo sentí como que algo malo le iba a pasar. Y ahí es donde usted dice que el hubiera no existe, y realmente no existe, porque en ese momento, si yo hubiera tenido carácter y le digo, no, usted se va, pero se va a pie, deje el casco aquí, quizá no se hubiera muerto, ¿verdad? Pero Quizá estar pensando no tanto en el sabemos. hubiera, probablemente usted no estaría como está en este momento ahora, porque Exacto. el hubiera alimenta un reproche personal, Claro que uno se alimenta reproche. una culpa. Uno, Exacto. eso es una parte muy, muy importante del duelo, yo creo. El reproche que uno mismo se hace de la muerte de aquella persona, porque tal vez si yo hubiera impedido que él saliera en moto, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, porque el hubiera no existe, ¿verdad? Como Mavi, dice. él sale. Él sale y se ¿Cuánto va. tiempo? Ajá. Y yo entonces me quedo en la casa, bueno, en quehaceres ahí, guardando ropa y no sé por qué. Yo voy a su cuarto a guardar unas camisetas y estaba el otro casco, ¿verdad? Yo donde pongo unas camisetas en la cama, como que rozo el casco y siento una sensación de pavor por dentro de mí. Y yo dije, ay, no, yo me voy a acostar, eran ya casi 11 de la noche de un sábado. Me voy a acostar y ya estaba durmiendo cuando sonó el teléfono. Mi hermana, que vive a la vuelta de mi casa, donde yo vivía en esa época. Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Durmiendo? Le dije, claro, le digo, ¿yo qué voy a estar haciendo? Dice, es que me acaban de avisar que Pablo tuvo un accidente. Y yo, ay, no me digas, ¿verdad? Yo ni pienso en lo que yo sentí, nada. Yo pienso que él se cayó de la moto, que aquí lo a traer, o sea, cualquier cosa pensé yo que era. Sí. Bueno, ya llego, vestite que José nos va a llevar. José es el esposo de mi hermana. Yo me pongo unas tenis, un buzo y me voy. El accidente fue en Guadalupe, yo vivía en el Alto Guadalupe en esa época. Cuando ya yo voy llegando al más por menos de Guadalupe, hay cintas amarillas por todos lados, no dejan pasar a gente, las ambulancias, las luces. Eso nunca en la vida, nunca, Fabián. Yo voy a morir con esa imagen en mi cerebro. Porque yo cuando a mí me dice, Pablo tuvo un accidente, yo creo que fue cualquier cosa. Que una pierna quebrada, que se raspó todo, que... No, cuando yo veo aquello, que habían al fondo 3 ambulancias, paramédicos, luces, todo lleno de cintas amarillas, yo me suelto en un temblor, pero era una cosa que yo no nos dejaban ni pasar. Es que aquí va la muchacha, la mamá del muchacho que tuvo el accidente. Pero me dejan pasar inmediatamente. Entonces yo paso y no me puedo bajar del carro donde veo aquella cosa tan terrible. Mi hermana dice, quédate aquí, yo voy a ver. Mi hermana se baja del carro y mi sobrino y mi cuñado, y cuando vuelven me dicen, bueno, Pablo está hablando, ¿verdad? Ya eso era ganancia para mí. Tiene algo muy feo en una pierna. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué fue lo que pasó con Él él? iba en moto con una amiga, iban a ver un concierto que estaba dando en San José, no sé. Pero esa hora ella seguro se había acabado el concierto, ¿verdad? Pero dicen que ella le rogó y le rogó y le rogó que la llevara, que él no quería ir y fueron. Cuando iban pasando por la entrada de la clínica católica ahí, antes de los semáforos de la rotonda del Gallito, que llamaba uno antes, ¿verdad? Un carro se brinca el alto y lo atropella. El muchacho venía borracho. Y mi hijo ahí queda tendido, muy mal, pero tan mal que todavía no lo habían podido recoger de la calle para llevarlo al hospital, porque imagínense que una persona fue de ahí hasta mi casa, que es en el Alto Guadalupe. Del Alto Guadalupe yo mientras me visto y todo vuelvo y todavía está ahí tendido. Y cuando ya mi hermana me dice, Pablo habló con Andrés, lo van a llevar al Calderón.
Entonces yo me bajo. El y Calderón, para los que nos ven en otro país, es un hospital al- en San José. Y entonces yo llego a la ambulancia y ya el señor de la ambulancia me dice que no puedo pasar, que va para el Calderón Guardia, que vaya allá. Entonces ya nos vamos. Cuando yo entro al Calderón, ahí mismo me llaman por el micrófono, que la persona que viene con mi hijo, que pase, ¿verdad? Yo paso con la idea de que lo voy a ver y no me dejan verlo. Simplemente me dice, mire, tiene que llenarse de fortaleza porque su hijo está muy mal, su piernita está muy mal, vamos a llevar la operación. Y resulta que no me dejan verlo, no me dejan acercarse. Se lo llevan y el doctor viene y se me para enfrente en el momento en que lo sacan y me dice, bueno, vamos a hacer todo lo posible porque su hijo está muy mal de una pierna. Y doctor, ¿qué hago? ¿Lo espero aquí? No, váyase para su casa. Eso fue otra cosa que a mí por años lo lloré. Porque me dijo, váyase a su casa porque mañana a las 8 de la mañana va a tener que estar aquí cuidándolo. El de sala de operaciones va a salir a recuperación y usted no lo va a poder ver. No, váyase tranquila. Yo me fui tranquila para mi casa. Eran ya las 3 de la mañana. Llego y me acuesto y a las 5 de la mañana yo me despierto, pero Claro. sobresaltada, sonó algo rarísimo en el cuarto, yo sentí como que un viento entró así como por la ventana y bajó y el perro que yo tenía aulló. Y yo me despierto y me voy a buscar el teléfono, a llamar al Calderón Guardia. Y entonces ya llamo y pregunto que quiero saber cómo salió mi hijo de la operación, pero yo digo su nombre, Juan Pablo Rodríguez, y me dice, ¿usted qué es de él? Sí. Le digo, yo soy su mamá. El pacientito falleció en la operación. Por teléfono. Por teléfono. De un bombazo, De un solamente bombazo. se lo dijeron. Y yo dije, no, están perdidos. Yo empiezo a gritar a mi marido, que levantate, que dicen que Pablo se murió. Y entonces yo como una loca, pero me puse como una loca, yo no podía creer aquello, uno no lo cree. Empecé a llamar por teléfono como loca a todos lados a mi sobrino, llamen al Calderón porque dicen que Pablo se murió, por favor. Bueno, era una cosa que yo, es algo que uno no puede como controlarse en ese momento. Y ya al ratito llaman por teléfono a la casa otra vez, mi sobrino. Sí, Pablo murió. Y ahí empieza la historia terrible, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una pausa. Dentro de lo que es el duelo, desde el punto de vista teórico, hay varias fases. La primera fase es la fase de la negación. Mire esto. Porque la fase de la negación es una fase de desconcierto e incredulidad. Es la negación de la realidad, un alejamiento. Hay un alejamiento del hecho para poder paliar muchas veces los efectos del inmenso dolor de la pérdida, máxime por la forma en cómo Mavis nos está contando. No se logra computar muchas veces lo que nos está aconteciendo. De manera que hay un mecanismo de defensa en nuestra mente para poder no procesar información, sino más bien rechazarla. Sí. ¿Okay? Entonces, esto que nos está contando Mavis. Ahora, dentro de esta fase de negación, de desconcierto, de incredulidad, hay un aturdimiento, hay lo que se le llama un embotellamiento de emociones, de la realidad, de uno mismo con respecto a la noticia, con respecto a la persona con la que estuvo. Entonces, este proceso usualmente puede durar días, o puede durar horas, o puede durar incluso semanas. Pero sigamos viendo lo que pasa en esta primera fase, porque hay un shock de irrealidad. Claro, ahí lo que hacemos es bloquear
se bloquea. Sí, ¿Qué es lo uno- que bloqueamos? ¿Qué bloqueamos? Bueno, uno, el hecho como tal, uno trata de bloquearlo, por eso Mavis dice, no, o sea, están perdidos en el hospital, eso no es cierto, y uno... De la forma en cómo se lo dicen. sí, Y se reía la gente, porque las enfermeras suelen Están en lo estar suyo en también. lo suyo, hablaban, se reían y Y es todo, parte del protocolo decirles, su hijo se quebró, su hijo se murió, su hijo lo sacan ahora. Y para ellas seguro es normal. Sí, no sé. hay un tema ahí, porque yo también lo pasé, de cierta insensibilidad, digamos, porque nos pasó en el hospital, cuando llegamos a la funeraria también, una insensibilidad que uno dice, oye, pero aquí habemos seres humanos, ¿verdad? Que estamos dolidos, que sufrimos, y siento una gran insensibilidad de estas personas. Claro, es su trabajo y tal vez para ellos es algo cotidiano, pero para uno de cotidiano no tiene nada. Y de ahí viene el bloqueo, porque no es, o sea, esto no es cotidiano, es inesperado, uno no lo quiere ni vivir. Y todo el mundo habla de una forma tan impersonal. Habla del asunto de una forma tan impersonal. Y me imagino que eso también, el cerebro, las emociones, tratan de bloquear ese tipo de situaciones para no verse más Sí, afectado abrumado, con la sí. realidad, porque hay un abrumamiento, por eso le llamo embotellamiento. Sí. Sigamos con la información, Edgar. Entonces aquí es donde vienen los síntomas. Estrés. Hay síntomas somáticos. ¿Qué tipo de síntomas podemos mencionar aquí para que la gente pueda ubicarse? Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato del extrañamiento, o sea, de que uno está como en otra dimensión, o sea, a veces dicen la persona está en shock, está, ¿verdad? Porque uno está totalmente, no quiere conectarse con eso. Entonces, síntomas físicos, claro, puede Puede ser sentir que está pesado, puede sentir que está flotando, puede sentir... Sí, Ajá. que está como en otro mundo, de pronto o tocar otro tema o no, No hay no lo congruencia. procesa. Ajá. Y en la otra parte también que en ese momento, bueno, uno puede entrar como en una situación más automática, ¿verdad? Hay gente que es muy buena ejecutando. O sea, como que los mecanismos defensivos naturales de uno ahí se entran en acción. Sí, ¿no? muy raro. Entonces, Porque yo me acordé del teléfono de todo el mundo. Hay que llamar a fulano, hay que llamar a sutano. Y el número de tal, llamé a este, llamé al otro. Y a todo el mundo llamaba para contarle en ese momento y me salían los números del porque cerebro. hay un estado como de alerta, de alarma, en el que entra uno, pero como si te encendieran un botón, ¿no? O sea, en automático, ¡pam!, se encendió y uno empieza a hacer las cosas como para resolver lo que uno piensa que es importante. Para el que está afuera, decirle que se calme es posible. Es que no tiene irreverente. sentido, no, Es, de por pronto eso. no tiene sentido Que le digan a uno que se calme, sino más bien, bueno, ¿cómo puedo acompañar a la persona? Porque yo recuerdo en el funeral de mi mamá, sí llegaron dos amigas y yo estaba como en otro mundo, o sea, yo hablaba con todo el mundo, lloraba con todo el mundo y todo, pero hubo dos amigas que llegaron que son hijas de amigas de mi mamá, o sea, como esa siguiente generación. Y ellas me acompañaron y yo me acuerdo que el señor de la funeraria me decía, ¿y las flores qué van a hacer con las flores? Y yo decía, yo no sé qué vamos a hacer con las flores. Que las flores y me pedía que las hostigar, flores. claro. Entonces yo les dije, ¿me pueden importar un pepino las flores? Les decía yo a ellas como pidiéndoles permiso para olvidarme de las flores. Tranquila, no te preocupes por las flores. Y yo, bueno, entonces ya sigo en lo mío y me olvidé de las flores. O sea, en ese momento sí necesité a alguien que me enganchara para decir, ya, olvídese de las flores. Bien. Y yo, ok, sí, ya me olvido de las flores. En esta etapa de embotellamiento nos falta algo más, Edgar, para poderlo poner allí. Se niega lo ocurrido. Es como una forma para darnos tiempo, en varios sentidos. Primero, de procesar la noticia, procesar la pérdida y procesar si verdaderamente, porque hay un halo de esperanza o de incredulidad, para poder desmentir lo que está sucediendo. Esta es la primera fase. Le avisan de bombazo, de esta forma tan
bueno, yo no sé cómo... Sí, digo yo, Brusca, ¿verdad? sí. Yo toda la vida lo pensé. Dígame una cosa, necesito hacer una pregunta cruel. ¿Qué pasó con la muchacha que lo acompañaba a él? Ella está viva, ella quedó muy malita, se quebró la cadera, la pelvis, se quedó renquita, bueno, un montón de cosas sufrió ella, pero ahí está, ahora tiene 2 hijos, un matrimonio, está feliz de la vida. Y ella, gracias a Dios, está viva. ¿Llegó usted al hospital? Claro. ¿Qué pasa ahí? En el hospital, como te cuento, me llama primero una doctora y me explica que él está muy mal de una pierna. En efecto, él se desprendió totalmente de una pierna. Él iba a quedar vivo y iba a quedar sin una piernita. Dicen que desde aquí, de la pelvis, él se arrancó la pierna. Eso yo lo supe ya después, ¿verdad? De momento no te lo dice. La doctora me dice, él está muy mal, tiene que llenarse de fortaleza, posiblemente... Pero ya una vez que le han avisado que él está muerto. No, si él murió en sala de operaciones, Fabián. Él muere en sala de operaciones. Es que en tu caso, Mónica, tuviste el tiempo de una preparación con tu madre. En el caso de Yo ni Mavis, siquiera me quedé en fue el hospital. instantáneo. La mandaron la mandaron para la casa a descansar. Sí. Y al otro día no le dicen que vaya a cuidarlo, sino que le dicen vaya recoja. Exactamente. Porque ya no está. Muy tremendo, sí. Muy duro, ¿verdad? Alison, Sí. ¿qué Triste, dice la muy gente, triste, Alison? demasiado. Hay un mensaje de la mamá de Sebastián, De Irma. de Irma. Entonces, dice por acá, en este proceso se aprende a vivir con el corazón roto. Sara y Seba se llevaron de mí una parte, pero me dejaron una gran enseñanza donde hay cosas que antes importaban mucho y ya no son tan importantes. Me enseñaron a expresar aún más cuánto amo a mis seres queridos. Vivo por ellos y a donde vaya hablaré de ellos y por siempre irán conmigo en mi historia. Dirán que soy una mamá loca, pero loca de amor por mis hijos en el cielo y los que me queden acá en la tierra. También le escribe sus buenos deseos a Mavis. Dice que un abrazo a esa madre, de una madre con el corazón roto a otra con el corazón roto. Tengo una pregunta. Hoy yo la veo a usted espampanante, la veo sonriendo. Hemos estado bromeando al principio del programa. Sana una persona en duelo. Podemos decir que Mavi hoy está sana. Yo creo que sí, Fabián. Yo creo que sí. Segunda pregunta, ok. Segunda pregunta. Estar sana significa que ya no hay dolor. No. Exacto, sí. No, eso es algo que yo nunca lo entendí. Cuando estaba con mi dolor profundísimo, reciente, todo el mundo me decía, tenés que acostumbrarte a vivir con ese dolor. Mamás que habían perdido a sus hijos me decían, vas a acostumbrarte a vivir con ese dolor. Y uno no lo entiende. No entiende qué es el duelo, no entiende que ese dolor va a durar para toda la vida. Uno no entiende eso hasta que el tiempo pasa, Fabián. ¿Cómo vivir? Porque hay duelos patológicos, es decir, no hay más sanidad. Murió alguien, perdí a alguien, no me vuelvo a recuperar nunca más. Y hay duelos como los que usted vive. ¿Cómo lidiar con el dolor mientras usted se ríe, mientras usted está con su esposo? Porque es un dolor escondidito allá. Eso es como tener una cicatriz en De el hecho, corazón. estamos hablando de esto. ¿No revive usted el asunto de una forma que la pueda sacudir? Sí, claro que me sacude. Todo eso me lleva nuevamente al dolor profundo. Claro. Pero ya lo manejo, Fabián. ¿Cómo se maneja? Le voy a hablar en nombre de personas que han estado escribiendo. Y ahí yo veo a Alison trague grueso, mientras está, nunca lo había visto así. Es que hay una señora que con respecto a esto que están hablando dice, ¿cuál es el tiempo real para saber cuándo ya se pasó el luto y cuáles son los síntomas que se puede tener para saberlo? Expertas.
O sea, desde las teorías, digamos, hay varias. Yo lo que he visto es cuando ha transcurrido un año, que ya han pasado las fechas navideñas, que ya viví el cumpleaños de la persona, que ya han pasado, pues uno podría evaluar cómo está, ¿verdad? El duelo en función de lo anterior, porque ya he pasado esas experiencias. Es que el primer año es dificilísimo por todo eso, porque la primera Navidad uno no quiere funcionar, no quiere... Bueno, yo dejé de hacer tamales, por ejemplo, nunca más hasta la fecha. Pausa. En Costa Rica hay una tradición. La Navidad sin tamal no es Navidad. Y el tamal es una situación muy arraigada, una creencia muy arraigada. Familiar, sí. Hay que hacer tamales para que la Navidad verdaderamente sepa. A eso es a lo que se refiere Mavis en este momento. Ay, perdón, Mavis, Sí, no, hay una tranquila. cosa, es que eso que vos dijiste es importante. Uno sí sana, pero sanar no significa que no siento nada. O sea, yo sigo sintiendo la ausencia de la persona, yo sigo extrañando a la Pero persona. ¿cómo lidiar con ella? Porque Porque vas hay a construir... personas que incluso nos están escribiendo, que están viendo en este programa, que el dolor no pasa. No, no Y pasa. se me detuvo la vida. De hecho, yo no logro reiniciar profesionalmente, no logro reiniciar emocionalmente con los hijos que me quedan, con el esposo que tengo. Ahí Todo sí es se acabó. importante revisarse, o sea, si yo estoy en una situación donde no logro arrancar otra vez, tengo que irme a revisar, ¿verdad? O sea, la ¿Cómo terapia. logro arrancar, doctora? Estoy aquí en su consultorio. ¿Cómo logro arrancar? Necesito una respuesta. Vamos haciendo el proceso de duelo, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa que no logro arrancar? O hay culpa o me estoy aferrando a algo, no logro creer en mí lo suficiente como para poder, entonces hay que empezar a reconstruir sobre eso que hay en ese momento en esa persona y que esa persona logre resignificar, o sea, darle un nuevo sentido a esa pérdida, como leíamos ahora a mamá cuando contaba de Sebastián, ¿verdad? Ella ahí le dio un sentido y un nuevo significado. Y no es que no sienta, pero ha tomado ciertas decisiones que le permiten por lo menos ir dando un pasito a la vez, ¿no? Un paso a la vez. Ahí para quienes es más difícil dar ese paso. Y ahí sí creo que es importante el apoyo terapéutico para poderle ayudar a ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que no logro mover. Porque es importante recordar lo siguiente y hay que hablarlo para que no haya conflicto dentro de las partes involucradas dentro de la pérdida. El duelo, yo vivo con Mavis, por ejemplo, el duelo que ella está pasando sobre la misma situación que yo estoy viviendo es totalmente distinto a lo que yo estoy viviendo, cómo yo lo estoy procesando. De manera que en esto necesitamos conocer las emociones del uno y del otro para que no haya ningún tipo de reproche, porque probablemente yo veo a Mavis toda despampanante, se arregla, ríe, y yo Sí. no me río, dejé de arreglarme, y por lo tanto puedo venir y decirle, pero no entendés lo que nos pasó. Y ahí es donde comienza el efecto negativo y destructivo del duelo dentro de las familias o dentro de las partes ahí involucradas. vos lo dijiste, lo que nos pasó. Sí, nos pasó. Nos pasó. Pero te pasó diferente a vos de lo que me puede pasar Yo lo estoy a mí. viviendo de una forma Es distinta. distinto. Entonces, sí nos pasó, pero no nos pasó. Me pasó a mí, te pasó a vos, te pasó a vos. O sea, es diferente. Y lo estamos viviendo de una forma Y ahí es distinta, donde- lo estamos expresando nuestro dolor de una forma Ajá, distinta. Y es importante respetar cómo el otro procesa el dolor. Ahora, si yo veo a ese otro tan apegado al dolor, pues no lo puedo juzgar y decir, mira, qué mal que estás o qué bárbaro, ¿por qué seguís así? Sino, ¿cómo buscar ayuda para que esta persona logre salir adelante de esto, verdad? O sea, no ¿Cómo? dejarlo ahí. A ver, los sís y los nos de lo que yo debo de hacer cuando alguien está en luto. Por favor. Ahora hablábamos de la mejor amiga, ¿se acuerda? Hace un ratito. Es uno de los sís en cuanto a esa red de apoyo. Yo lo hablaba con él el otro día. Puede ser que yo no tenga la gran cantidad de gente que esté apoyándome para el tema del duelo, pero una persona
que me escuche, o sea, ser buena oreja y buen hombro sería algo que sí Eso es necesitamos importantísimo. en el proceso de duelo. Importantísimo lo que ustedes están hablando de las redes de apoyo. Usualmente en una situación de duelo, lo común es que yo me aísle. En una situación de duelo, lo común es que yo empiece a paliar la situación, no solamente aislado, sino también con ayuda de cierto tipo de cierto tipo de evasores de la realidad, drogas. Y cuando hablo de drogas no estoy hablando precisamente de las drogas de la calle, estoy hablando de fármacos para alivianar la ansiedad. Eso puede ser un grave peligro. 2, rodéese de gente que pueda no solamente ser un colchón, algodón para usted, sino también un mecate, es decir, que lo pueda jalar para que usted pueda reaccionar, porque hay que hacerlo en cualquier momento. Tengo una pregunta, porque a veces los grupos de apoyo pueden ser apoyo o pueden más bien excitar muchísimo más ese dolor para hundirte más. Eso te quería contar. Yo iba a un grupo de apoyo y ahí conocí mucha gente con el mismo problema mío, ¿verdad? Con el mismo dolor o más. Entonces, uno llega a la casa con el mismo dolor de uno, más el dolor de las demás personas. En esa época conocí a una señora que se le mataron 3 hijos en un accidente. Sí. Entonces ella, imagínate el dolor que ella podía sentir. Entonces yo decía, bueno, mi dolor no es tanto. Yo tengo mis otros 2 hijos vivos. Y entonces, pobrecita ella. Entonces yo lloraba por ella. Entonces yo lloraba por el dolor de ella. Y no era justo tampoco, ¿verdad? Claro. Porque además Y del mío, tampoco ayuda. cargaba en la espalda Es que el yo de creo que ella. el grupo de apoyo es como un paralelo con el proceso de terapia, o sea, con la parte individual. ¿Qué debería ser un grupo de apoyo? Estoy haciendo preguntas al propio. ¿Qué debería ser un grupo de apoyo? Bueno, para mí tiene que estar dirigido por alguien que sepa manejar grupos en esa temática particular, ¿no? Que se esté viviendo, si es un duelo, digamos, pérdida de hijo. O sea, tiene que haber un experto manejando para que efectivamente no se desvíe el grupo hacia un tema de estar tocando demasiado el dolor y no creando oportunidades de acción para la gente, o sea, que la gente no salga como con algo que pueda hacer al día siguiente. Entonces, sí, creo que es importante esa parte. Damas y caballeros, el día de mañana, los martes usualmente tenemos spoilers a las 8 de la noche, hora centroamericana. Usualmente hacemos un repaso. Yo mañana voy a hacer un repaso técnico de lo que es el asunto del duelo. Yo creo que después de este programa voy a sentarme a hablar con este par de damas para ver qué es lo que podemos hacer, porque nosotros no hemos tocado la parte de las fases. Que por cierto, si usted va a libros especificando la parte del duelo, siempre nos van a hablar de fases. Pero quiero volverlo a repetir. La forma en cómo usted vive el duelo es muy distinta a la que yo vivo, independientemente si nos pasó lo mismo. Y 2, hay un duelo de negación, hay un duelo de... La otra fase del enojo. La otra fase del enojo. Es terrible. Hay otra fase de la negación. Hay otra fase de la aceptación y hay otra fase de la conciliación, en teoría. Pero pueden haber otras fases dependiendo de lo que la persona está viviendo. Ahora, esas fases no se viven 1, 2, 3, 4, 5. Usualmente, dependiendo del tipo de duelo, me voy directo al 5, regreso al 1, paso por el 3, me devuelvo al 1 una vez más. Es una montaña rusa endiablada lo que se vive. Eso lo podemos hablar el día de mañana. Pero yo quiero aprovecharles a ustedes porque nos estamos quedando cortos de tiempo. Nada más quisiera darle a Alison espacio porque me está volviendo a ver así como... Como, ¿Estás bien? sí, estoy Sí. demasiado, Ok. demasiado impactada. Ok. Dice Yolanda Castillo, 2 años desde que perdí a mi papá, no lo puedo superar, este dolor y la falta de tenerlo conmigo, siento que me fui con él. Les voy a pedir un favor. Alison, vamos a hacer esto. Ok. Lees respuesta rápida de las 2 expertas.
¿Qué hacemos con esta joven, con esta mujer que nos está escribiendo que se fue con su papá? Yolanda Castillo. Yolanda, yo le diría, deténgase. Yolanda, vuelva a verla. Deténgase, abrácese, porque en ese momento, aunque uno añore ese ser, porque yo a mi mamá, claro que la quisiera conmigo y extraño los días de chismes con mi mamá, ¿no? Que esos eran buenísimos. Sin embargo, yo lo que diría es abrácese en ese momento y le puedes decir a tu papá, mira, cuánto te extraño, pero yo soy la que está aquí en este momento. Estoy aquí y ¿qué voy a hacer hoy? Hoy para avanzar un poco más, ya sea, a veces son cosas pequeñas que podemos hacer. Yo puedo escribir una carta de lo que puede significar todo esto. Puedo recordar qué quiero hacer de mi vida y empezar a dar el primer paso, o sea, empezar a dar ese primer paso, pero entendiendo que soy yo la que está aquí. Una pregunta quemarropa. ¿Puedes decirle adiós a tu mamá? ¿Puedes decirle, mi querida Mavis, adiós al campeón? No, yo no. Yo no le digo adiós, pero porque yo pienso que yo mientras viva, él va a vivir conmigo aquí adentro. Pero ¿cómo hacer para que él viva conmigo y yo no me vaya con él en vida? Porque yo tengo mi vida aquí, eso quería comentarte, eso es algo muy importante. Es importante que Yolanda tenga una respuesta hoy. Vea, cuando yo tenía 5 años de haber perdido a mi hijo, 5 años, yo no salía de ese duelo. Yo seguí viviendo y seguí funcionando y me levantaba todos los días y mandaba mis otros hijos a la escuela y al colegio, y iba a reuniones y venía y me trabajaba, pero con el dolor terrible dentro de mi ser que yo cada día me sentía peor. Hasta que fui donde una experta, ¿verdad? Como usted, mi querida amiga, y me dijo, Mavis, usted vive con un fantasma en su casa, así de duro se lo tengo que poner. Para usted es más importante el que se fue que los que están. Y ahí fue como si me hubieran dado un par de bofetadas en la cara. Comprendí que era cierto. Yolanda, ¿usted puede escuchar lo que están diciendo estas dos mujeres? Alison, sigamos. Florio Maña dice, todos los días le pregunto a Dios por qué. La maldita pregunta del por qué es tan parecida como él hubiera. Respuesta rápida para esta mujer. ¿Para qué? ¿Para qué sigo yo? O sea, es para qué encontrar el nuevo sentido, porque cuando estoy en el por qué, sigo pegada a ese resentimiento, al dolor. A la circunstancia que me dejó ahí congelado. Es empezar a accionar, necesito accionar, que es un poco la bofetada, accionar. ¿Para qué estoy aquí? Si el otro se fue, ¿yo para qué estoy aquí? Pero esa acción, déjenme añadir esto, esa acción debe de ir acompañada. ¿Dónde estoy? Díganme. Esa acción debe de ir acompañada con un vocabulario totalmente distinto. El duelo nos hace adoptar un nuevo idioma. Y usualmente es el idioma de la imposibilidad, de la negación, etcétera, etcétera. Si nosotros empezamos a traerle para este vocablo del por qué, del si hubiera, necesito encontrar una frase posibilitadora que venga no solamente a pelear con el por qué o que lo hubiera, sino que venga a ponernos en una nueva posición. ¿Qué frases podrían ser esas que peleen el por qué y el hubiera, por favor? ¿Qué frases? Del por qué y el hubiera. Yo no he encontrado respuesta, Fabián. Yo no encuentro ni el por qué ni el para qué todavía, pero ya lo acepté. Y en el momento en que uno acepta, la realidad ahí está la empieza uno respuesta. a vivir. El por qué lo puedo cambiar por esto es lo que me ha pasado y esto es lo que tengo que hacer en función de lo que me ha pasado. Probablemente usted lo vea de una forma muy sencilla, pero es un gran programador de su mente. Y si su mente usted la programa, puede también gestionar la parte emocional. Es importantísimo. Luego me peleo con usted. Sigamos, mami. Alison. Denia Fallas dice, yo quería morir con mi mamá, la vida me era un sinsabor. También dice Roxana Chavarría, y cuando ya no recuerdo, esta pregunta es para Mavis,
Y cuando ya no recuerdas a tu hijo que partió con dolor, sino con amor, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa? Vuélvame a Le voy leer, a porfa. decir, ¿no? Y cuando ya no recuerda a su hijo que partió con dolor, sino con amor, ¿qué significa para usted? Que Él vive dentro de mí siempre. Él está vivo siempre. Yo entendí que Él se fue físicamente, pero espiritualmente está aquí. Ahora, Mavis, quiero profundizar un Pero poquitito más es en que esto, también porque es hemos parte... tocado algo muy importante, Dígamelo, la ayuda de Dios. dígamelo. Si usted no se agarra de Dios y le dice a Dios que lo ayude, usted no sale de eso. Yo tenía un rótulo en la refri que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso todavía lo tengo ahí, de vez en cuando lo leo, ¿verdad? Y es De vez en importante cuando. estarse repitiendo una y uno se otra tiene y que otra y repetir, otra vez. porque solo Dios le da a uno la paz. Yo gritaba, deme la paz, hasta que un día entendí que era necesario que Él muriera, porque Él no iba a ser feliz aquí en la tierra, En la forma en la forma en que Él iba a en la quedar. condición. como iba a quedar. Exactamente, entonces Él tenía que morir y yo tenía que superar eso, porque si no, yo hubiera sido muy egoísta teniéndolo aquí, a Él siendo un hijo amargadísimo, desgraciado, bueno, sufriendo, queriéndose matar, seguro porque no podía caminar o qué sé yo, ¿verdad? Siempre lo he pensado así. Volvemos una vez más en este ejercicio que estamos haciendo con Mavis. La perspectiva es lo que verdaderamente va a darle sentido, no a la situación que pasó, sino a la posición que yo debo de tomar ahora. La perspectiva es lo que va a cambiar nuestra posición en cuanto al momento del dolor que ha sucedido. Ese Segundo, es el nuevo texto, ¿verdad? Por eso yo decía, escriba, porque necesitamos que todo eso salga y empecemos a resignificar eso que va quedando, ¿verdad? Esa explicación que uno le da a la situación. segundo, es importantísimo que usted se haga de un arsenal de frases que lo puedan levantar emocional y espiritualmente. Cuando hablo de frases, en este caso Mavis nos está hablando de que tuvo una frase de la Biblia. Ella es creyente en Dios y por lo tanto buscó frases específicas que pudieran sostenerla en el momento de la oscuridad. Usted necesita hacerse de un arsenal, el escribir, y no solamente escribir en un pequeño cuaderno para que solamente usted lo vea. Es importantísimo, y este ejercicio yo lo hago mucho con mis clientes en asuntos de dolores y de imposibilidades y de lutos. Hay frases específicas que usted tiene que escribir en pequeños carteles, en fichas, le hablamos aquí en Costa Rica, yo no sé cómo se dirá en otros países, con un enunciado específico y pegarlo en un lugar que usted dentro de la casa usualmente visite lo suficiente, la cocina, el baño, la habitación de dormir, en un pasadizo. Es importante para estarse recordando y para estarlo sacando de lo que usualmente la mente, bajo la negación y bajo el dolor, están en constante bombardeo. Por eso es que es importantísimo no solamente escribir para usted, necesita escribir para ponerlo en lugares donde usted, y esto no es fetichismo, si hay gente que va a la farmacia para inyectarse cierto tipo de drogas, yo creo que de igual manera las buenas palabras, las buenas frases, los buenos decretos son necesarísimos aplicárselos uno para poder darle consistencia y contención emocional cuando la mente se nos va por otro lado en el dolor. Por eso es importantísimo. Mavis se amarró a una frase. Y es importante que nosotros busquemos un arsenal. Usted lo puede conseguir en la Biblia. Lo puede conseguir de pensadores o de gente inspiracional que ha dicho cosas importantísimas en un momento específico en la historia de la humanidad. Y escribirlas, hacerlas suyas, repetirlas, estar en esa constante terapia transformacional de palabras es importantísimo. Sinara Singh,
Buenas noches. ¿Cómo manejar el duelo cuando no es con uno mismo, cuando es con uno mismo? No porque perdí a una persona, sino porque ahora tengo una discapacidad en mi pierna y apenas tengo 30 años. ¿Cómo resuelvo no volver al porqué y no sentirse culpable por el accidente que causó mi limitación? Lo hemos estado hablando a lo largo de estos minutos, pero disparen ustedes. Aquí es importante, y es que suena fácil decirlo y no es lo mismo vivirlo, ¿no? Por supuesto. Pero detrás de estas crisis tan tremendas, detrás de esta pérdida de una facultad física, si me quedo en la culpa, me estoy frenando ahí y me estoy quitando a mí mismo la oportunidad de crecer, de cumplir una misión de vida que todavía tal vez no he descubierto. Entonces, este momento de crisis es para empezar a descubrir qué estoy haciendo cada día para sobrellevar las cosas, ¿verdad? Si es la dificultad de caminar, bueno, ¿qué me lleva a poder dar un paso el día de hoy? ¿Qué me lleva a poder comerme una fruta deliciosa el día de hoy? O sea, empezar a ver ese motorcito, qué es lo que lo empieza a mover para empezar a alimentarlo y que entonces pueda seguir adelante y no quedarme pegado solo en la culpa, porque a veces hay cosas que pues pueden pasar por una desatención de parte de uno, pero hay algo más que yo puedo dar, y si yo lo logro identificar, que esa es como la parte en la que me gusta estar ahí ayudando a identificar ese punto, lo que hacemos es echarle abonito a ese motorcito, ¿verdad? Alimento para que la persona pueda seguir adelante. En un aspecto con una discapacidad o en cualquier otra circunstancia, pasemos de preguntarnos una cosa: ¿qué es lo que no puedo hacer con esta discapacidad? A, ¿cuáles son las nuevas cosas que puedo yo desarrollar a pesar de esta discapacidad? Ahí es donde nos vamos a estar ocupando de una forma útil a esto. Dígame dos últimas cosas porque el tiempo voló. Jorcam nos dice, ¿puede un niño en una separación de padres pasar un luto? Totalmente, sí, Ese claro. es un tema, mi señor, o que no sé quién fue el que escribió. Jorcam es una muchacha. Jorgen. Sí. Eso es un tema que requiere de un programa Es un específico. programa entero. Sí. Porque en una separación los adultos solamente ven su situación y muchas veces no se toma en cuenta el proceso que está sucediendo en los más pequeños, y es muchísimo más violento y no tienen forma de poder manejarlo porque no tienen los filtros que tiene el adulto. Le prometo que vamos a hablar de eso. Sigamos. Irma Alejandra, la mamá de Sebastián, nos dice, para mí la parte más difícil de todo esto ha sido la ausencia, saber que no regresará jamás. También nos dice, sigo, Sí. Jacqueline Vélez dice, cada pérdida es diferente, por ende el duelo también. Perder la madre es muy doloroso, pero es el ciclo de la vida. Perder la pareja es difícil, pues es el compañero de vida que escogiste para envejecer juntos. Se te adelantó, ves derrumbados tus sueños, los proyectos de vida y tu vida de pareja, ya no con el nido vacío. Ahora con el nido vacío, perdón. Es dolorosísimo, pero perder a un hijo como mi amiga Mavis, la cual admiro mucho, eso no tiene nombre. Y solo ella y su forma de ser la ayuda a salir adelante. Todos extrañamos mucho a nuestro Pablo. Te queremos mucho, Mavis. Wow. Gracias, Jacqueline. Wow. Ella es una amiga mía colombiana, tiene muchos años de vivir aquí. Ella es una de las que me ha acompañado desde que Pablito murió, sí. Sigamos. Okay. Dice Sandra Solano, mi marido va a cumplir 6 meses de fallecido. Teníamos 42 años de casados. Murió de un infarto fulminante y me hace demasiada falta. Lloro de día y de noche. Sigamos. También nos dice por acá Teresa Carvajal, es muy duro, pero es una realidad. Todos tenemos que llegar a morir, pero más duro es cuando llega la muerte de un pronto a otro. Claro. Cuando nos adelantan la muerte también. No sé si sigo porque Híjole. Cerremos por hoy aquí. Okay. Yo tengo una misión mañana. Luego hablo con ustedes después de que apaguemos las cámaras. Gracias por estar aquí.
a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Deme un último mensaje, mi señora. Un último mensaje. Si siento que me estoy quedando muy pegado en como estos últimos mensajes, es bueno buscar ayuda. O sea, no se queden viviendo el duelo solos. Busquen ayuda para poder procesar, para poder salir adelante. En un duelo uno solito no puede. O sea, la valentía es ir a buscar ayuda, pues sean valientes. Y cuando estamos búsquenla. hablando de duelo, estamos hablando de duelo de alguien que ha fallecido. Estamos hablando de un duelo de que perdí un trabajo. Estamos hablando de un duelo que se me murió la mascota. Estamos hablando de un duelo De las que- pérdidas, separación de parejas, pérdida de algún discapacidad, sí. una discapacidad, etcétera, etcétera. Todos son importantes y todos tienen que ser asumidos y enfrentados en la mejor manera. Mavis, ¿Qué te diré, Fabián? ¿qué me dirás? Yo lo único que te puedo decir es que nos acostumbramos a ver un ángel en nuestra casa. Eres el ángel que nos cuida. Y así lo vemos, mis hijos lo ven así y yo también. Y mi esposo. Mavis, ¿sos Él feliz? siempre, soy feliz, Fabián, porque he vivido ese dolor muy fuerte, pero lo he llegado a superar. Él está aquí, pero lo domino. Ya el dolor no me domina a mí, porque aprendí a verlo a él arriba, está arriba de nosotros siempre, y ahí está. Y ese dolor lo guardo dentro de mí, pero yo domino ahora el dolor no me domina a mí. Pero han sido años, ¿verdad? No se consigue de un día para otro, ni uno lo consigue solo. ¿Lloras de La vez en ayuda, cuando, Mavis? lloro, muchas veces lloro, a cada rato no, pero yo me le acerco a una foto que iba a traer a él, lo iba a traer y la olvidé, fíjate. Y le hablo, Eso lo podemos arreglar, Mavis. yo le hablo a él todavía, pero yo agradezco a mi familia, a mi esposo, porque sin la ayuda de mi esposo yo no hubiera podido salir adelante. Él ha tenido una paciencia conmigo, porque así como usted me ve de así, soy histérica a veces. Sofisticada. No, explosiva. Y entonces he explotado muchas veces. Y yo creo que eso me ha ayudado también a salir. Porque si uno lo guarda, como dice Mónica, te vuelves loco. Sí. Uno tiene que explotar y llorar y gritar. Y yo me acuerdo que yo iba manejando y pegando gritos cuando iba sola. Y me enfrentaba sola a un montón de cosas, daba gritos y lloraba y lloraba y lloraba. Y también con gente a la par. Y siempre que quise llorar lo hice. Y le conté a todo mundo. Y de eso hablaba y hablaba y hablaba. Y después ya no quería hablar. Y así sucede. Pero el tiempo le ayuda a uno, la familia, los otros hijos. Tenemos que seguir viviendo. Y si no tenemos otros hijos, tenemos nuestra vida, que es un regalo de Dios y que tenemos que seguir adelante hasta que Él quiera. Sí. Honrando esa vida, ¿no? Y vieras que he tenemos. sido feliz y siempre he disfrutado. Digamos, siempre, nunca me enclaustré en la casa. Estoy viendo a tu hija. Sí, ahí está divina ella. Es un motivo de vivir muy grande. Y ella Y llora tengo también otro hijo, Emanuel, que no vino. Él sufrió demasiado. O sea, no solamente uno es el que está en el luto, No, también nuestra gente. Lo que Nuestra pasa es que cuando hay familia. tanto dolor creemos que somos los únicos. yo creía que solo yo sufría, que el dolor era solo mío, porque yo era la mamá. Pero toda la familia sufre, toda. Claro, es una ausencia. Damas y caballeros, he aprendido muchísimo. Irma, mamá de Sebas, gracias por estar en este programa. Yo sé que ha habido una reticencia de parte suya y de parte de su esposo para aparecer en medios de comunicación. Pero que usted esté hoy aquí conmigo
y con estas damas y hablándole a todo el mundo. Es admirable. Es un honor grandísimo para mí. Y yo creo que vamos a tener que enfrentarnos, porque es parte de nuestra sanidad. Para aquellos que lloran, para aquellos que caminan a veces que parece que el sol se oscureció. Aquí están estas dos personas que hacen que el sol salga, que hace que las Qué nubes lindo conocerla. que están enfrente se disipen. Porque no hay mayor cosa que esta cuando pasa un duelo, y eso es lo que siempre digo cuando usualmente hay alguien que tiene una pérdida. No soy bueno para dar pésames, no lo soy. Lo único que hago es ponerme en pie a la par de la persona sin decir nada y quedarme ahí. Es Porque, suficiente. porque probablemente uno sea un hombro, uno sea un oído, uno incluso sea un pushing back, que necesiten pegarle a uno porque no tienen cómo desahogarse. Así es. Pero hay algo real. La mejor forma de darle tributo a los que se van es seguir viviendo. Se lo voy a volver a decir. La mejor forma en la que usted puede darle tributo al que se fue es seguir viviendo. Y ese es el principio que hace que un gran poder surja dentro de usted para crear un nuevo camino, con más profundidad, con más sensibilidad. Y lo mejor de todo es que mientras usted llora, hay alguien que se llama Dios, quien enjuga sus lágrimas, porque Él también tuvo una pérdida. Estoy pensando en esto en este momento, de manera que Él entiende mejor el dolor que usted está viviendo. Por otro lado, dése cuenta que no solamente está usted ahí, en medio del dolor, sino que sus hijos, sus hermanos, su pareja, está también sufriéndolo de una forma distinta. Y eso puede ser consolación para usted. Así que tenemos la gran posibilidad de que mientras haya vida, podamos honrar a la gente que se nos ha ido, no yéndonos con ellos, no metiéndonos de forma emocional o simbólica dentro del lugar en donde quedaron. Porque si estuvieran aquí, o si estuvieran viendo, yo creo que les harían mala cara a usted y a mí si nosotros nos quedamos en la parte de la negación y del dolor y de la ira y de la imposibilidad. Espero que este pequeño brochazo sea el principio para algo bueno, porque si usted está vivo, significa que todas las posibilidades están de su lado y hay que seguir viviendo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre, y que la pasen pura vida. Nos vemos martes, mañana a las 8, vamos a hacer repaso y voy a ver qué negocio con este par de estrellas aquí, con este par de expertas. Un gran abrazo y que estén bien. Nos vemos.